Let's bow our hearts in prayer. Heavenly Father, we do thank Padre you Celestial, that te your damos word gracias is por a very tu timely palabra, and relevant porque es relevante, document that is living, es un documento que está vivo, que es poderoso, es una lámpara a nuestros and Lord, pies, in uncertain a and nuestro troubling camino. times, it brings Y certainty, Señor, durante tiempos peligrosos nos da certidumbre y claridad a confident and y nos ayuda a estar unwavering confiados direction. en la dirección que Father, debemos as tomar. we look into your word this Y Señor, morning, mientras I pray that estudiamos our tu hearts palabra would en be esta mañana, strengthened and Señor, built up, that our faith in te you and pedimos your que word nuestra would fe increase, that we would aumente, recognize that you give hope, but you also give podamos warnings, and your word tener is to be heeded. esperanza, Señor. And it is heeded to our blessing, to our benefit. Señor, porque tu palabra es para nuestro beneficio, So Lord, I para pray advertirnos, for your para enabling. I ask enseñarnos. that you administer through me. Pido que ministres a I través ask de that mí you would, accomplish your purpose in our y que hearts cumplas through tu the ministry of your propósito en word nuestro this morning. corazón. In Jesus' name I En pray. el nombre de Jesús. Amén. Luke chapter 12. Lucas capítulo 12 passage we had read just a es el pasaje few que moments ago, verse leímos hace unos 49. momentos. Jesus says, "I came Vamos al to verso send fire 49. on the earth, and how I wish it were already Fuego kindled." viene a echar en la tierra Not one of the more familiar y desearía sayings of Jesus. que ya se hubiera encendido. Not one of the more, clear and easy to understand Este passages of pasaje no Jesus. es muy The statement involving fácil de bringing entender fire porque to earth, involucra fuego hacia la tierra y esta no es la primera vez que Jesús lo dice en su ministerio durante la tierra. Si vamos a Lucas capítulo 3, al comienzo del ministerio de Jesús, de hecho, antes de que Jesús empezara su ministerio, Juan el Bautista hace una profecía antes del ministerio de Jesús. El verso 16 y 17 de Juan 3 dice lo siguiente: Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Nosotros sabemos qué es el bautizo del Espíritu Santo, que comenzó en el Pentecostés, que el Señor ha continuado haciendo en millones de creyentes durante esos últimos años. Vamos a mirar otra profecía que se encuentra en Malaquías, capítulo 3. Es el último profeta antes de Mateo. Es el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a Malaquías, capítulo 3. Verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esto se refiere a Juan el Bautista, precisamente preparando el camino para Cristo. Y vendrá súbitamente al templo del Señor. Aquí está hablando de Jesucristo. Y está hablando precisamente de la segunda venida. Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Aquí se refiere al fuego. Es más bien la justicia. El fuego no destruye todas las cosas, porque el propósito original del fuego no es destruir, destruye y purifica. Por ejemplo, cuando se purifica el oro o la plata,
se refina, se destruye lo impuro. Lo que sucede es que de la mina se extrae la roca y la calientan a una temperatura tan alta hasta que el calor derrite el metal. El metal flota y toda la roca se queda en el fondo, y entonces todas las impurezas que quedan se van refinando, se van purificando. Así que en este caso el fuego se usa para purificar, para dividir la roca, la impureza del metal fino. En este aspecto, entonces vemos que el fuego no es para destruir, sino para purificar. De la misma manera, el fuego que Cristo trae es un fuego que purificará a unos, pero destruirá a otros. Se profetizó un bautizo con fuego que no había sucedido todavía aquí. En Lucas 12, y dice que el Señor Jesús está diciendo que vino a echar fuego sobre la tierra, y cómo quisiera que ya hubiera sucedido. Él quería traer justicia en la tierra. Ese era el verdadero deseo del corazón de Jesús. Restaurar el estado de la tierra, el verdadero estado que Dios había planeado para esta tierra. Cómo quisiera que esto ya se hubiera encendido, dice el Señor. En el verso 49, Lucas 12:50, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. El Señor sabía su muerte en la cruz, y usa este texto para describir esa muerte en la cruz, cómo iba a tomar la cruz en nuestro favor, por nosotros, por nuestro pecado. Y el Señor dice, ¿cómo me angustio hasta que se cumpla? Que el Señor quería ya terminar con esta misión que tenía. Él sabía lo que había venido a la tierra, y a pesar de que sabía desde un principio a lo que venía, él agonizaba con el puro pensamiento de lo que iba a suceder en la cruz. Verso 51. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino división. Y esta aseguración del Señor nos sorprende a muchos, porque cuando Jesús vino en esa primera Navidad, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres. Isaías también dijo que Él sería el príncipe de paz. Entonces, bueno, Él viene a traer paz a todos los creyentes que ponen su confianza en Jesucristo. Últimamente, Él viene de nuevo a establecer la paz en la tierra cuando traiga su reino milenial. Pero todavía no. Jesús dijo, ¿creen que vine a darles paz en esta tierra? No, sino división. La paz va a venir, cierto, pero primero debe de haber división. Hay una secuencia que Jesús está enseñando aquí. Primero vamos a entrar en un tiempo de división. Después de la división viene el juicio de los no creyentes, y enseguida la paz sobre la tierra.
Muchas personas hoy en día tienen una idea distorsionada de lo que Jesús vino a hacer, de cuál fue su misión aquí en la tierra. Jesús no vino a forzar a nadie. Depende de cada individuo de cómo van a responder positivamente o rechazan a Cristo. Juan el Bautista profetizó acerca de Jesús. Vamos a ver otra vez el verso 17 de Lucas 3. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, quemará la paja en fuego y nunca se apagará. Esta es una figura metafórica de una cosecha de trigo. Cuando el trigo está listo para cosechar, se corta y luego se sacude, se golpea y después viene un procedimiento que es que lo avientan el trigo al cielo y entonces el grano va a caer al suelo, mientras que la paja y todas las impurezas pues son más ligeras y van a volar con el viento. Una vez que ya se separó la paja y la impureza del grano puro de trigo, pues el grano se pone en el granero y se quema toda esa paja y todas esas impurezas del trigo. Y esta es la metáfora que usa Jesús aquí, de un fuego que nunca va a terminar. Jesús es aquí el que cosecha, aquel que va a hacer división entre los cristianos nacidos de nuevo y en aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón. Esto es de lo que está hablando Jesús precisamente en Lucas capítulo 12. Ahora, ¿cómo es que Jesús va a separar? ¿Cómo es que se prueba la fe? Si somos cristianos o no. Bueno, las pruebas, los problemas que tenemos en la vida determinan quién tiene una fe genuina, una fe salvífica que va a durar hasta el final. Aquellos que solamente han tenido una fe momentánea o una fe que no es real, se van a desanimar en las pruebas. Primera de Corintios capítulo 11. 1 Corinthians 11 is in the context of the communion that we Vamos a took of. ver este verso que tiene un poco del contexto de la comunión que leímos esta mañana. And verse 18. Verso 18. For in the first place, when you come Pues en primer together lugar, as a cuando os church, reunís como iglesia, I hear that there are oigo que hay entre divisions vosotros among you. divisiones. And I believe Y en it parte lo part, for creo, there must be porque es factions preciso que entre among you, vosotros in haya order that disensiones, those who are para que se genuine hagan among you may manifiestos be entre vosotros los recognized. que son aprobados. Interesting statement. Este es What is it that distinguishes un a asunto true interesante. God from one who is not? It is ¿Cómo se va a saber cuáles son creyentes genuinos de los que no lo son? Debe de haber una división. La división viene entre aquellos que han puesto su fe en Cristo genuinamente y aquellos que lo rechazan. Jesús es el gran divisor aquí. No puedes estar neutral acerca de Jesucristo. Ahora, cuando llegas a una iglesia ecuménica donde todas las religiones son aceptadas y todo lo que creas es aceptado, hablan acerca de Jesús porque hablan de Jesús, pero no hablan profundamente acerca de Cristo, porque Él trae división. Él es un divisor porque no puedes mantenerte neutral acerca de Jesús, acerca de sus enseñanzas, porque una de dos, o vas a amar a Jesús o lo vas a rechazar. Fíjense cómo no hay una tercera categoría de personas que están neutrales, por ejemplo. Solamente hay personas que aman a Jesús o que no están con Jesús. No hay personas que estén en un estado neutral. Este es un error en nuestro pensamiento.
Nosotros, según la Biblia, ¿estamos con Jesús o no? ¿Estamos en el reino de la luz o de las tinieblas? No hay nada en medio. El Señor vino a una población mundial que no es neutral. Y Jesús vino entonces a decir, bueno, Jesús no dijo, bueno, vamos a ver si aquellos que me quieren vienen al cielo y aquellos que no, pues se van al infierno. No. Jesús vino a un mundo que ya estaba condenado. Ya todas las personas, eso es lo que enseña la Biblia, todas las personas nacieron en ese estado, separados, destinados al infierno. Por eso Jesús tuvo que venir, para que aquellos que quieran salvarse de ese destino que ya teníamos desde que nacimos, pudiéramos escapar y pudiéramos ir al cielo con Jesucristo. Porque tú vas a ir al infierno, lo quieras o no, mientras no hagas una decisión diferente. No hay forma de escapar. Esta es la forma que es. La naturaleza de un no creyente es la naturaleza de Satanás. Están en rebelión en contra de Dios. Cualquiera que abraza la fe en Jesucristo es transformado y recibe una nueva naturaleza y se convierte en un hijo de Dios. Porque una vez que tú te conviertes a Jesucristo, entonces tú odias, desprecias, rechazas aquellas cosas que hacías antes, porque ahora estás separado de eso. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 19 al 21, leemos. Jesús está hablando aquí. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ya no son del mundo. Aquí hay dos opciones. ¿Eres de Dios o eres del mundo? Jesús dice a sus seguidores, ya no eres del mundo. Verso 20. Acordás de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Ahora, no todas las divisiones entre cristianos y no cristianos terminan en una horrible persecución. Sin embargo, hay una división. Sin embargo, hay cristianos que quieren mantener su identidad secreta porque quieren prevenir que se vea la división entre creyentes y no creyentes. Quieren evitar hablar acerca de la ley de Dios y sus expectativas con aquellos que están en rebelión. Y cuando tú evitas hablar acerca del Evangelio, entonces estás evitando la confrontación. Y eso es precisamente lo que la Biblia nos dice, que una luz no se puede esconder debajo de un canasto para que no brille, porque eso es estar ocultando la única esperanza de salvación de aquellos que no conocen otra forma de vivir. Solo por llevar la fiesta en paz con los no creyentes. A veces la división y la persecución viene de aquellos que hemos amado más. Y Jesús nos advierte en Lucas capítulo 12, verso 52. Porque de aquí en adelante hubo un punto en el tiempo donde Jesús identifica que las cosas van a empezar a cambiar como seguidores de Cristo. Porque de ahora en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3.
Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Aquí está hablando acerca de las familias, cuando algunos miembros de la familia reciben a Cristo como su Salvador y otros miembros no, empiezan a pedir, a discutir acerca de cosas espirituales. Es muy común que es muy común, hemos oído historias de cristianos que su familia los ha rechazado o los ha desconocido por ser cristianos. Especialmente cuando este cristiano en medio de una familia no cristiana empieza a brillar con la luz de Cristo, porque empieza a mostrarse que hay esperanza para la familia. Pero no está bien que un cristiano se esconda y con tal de evitar el conflicto en su familia, con tal de mantener la fiesta en paz, esconden su fe, porque entonces están escondiendo de ellos la única esperanza. Pero entonces cuando ellos empiezan a brillar, y entonces es cuando empieza precisamente el problema, porque la distinción en tu familia es su más grande esperanza de salvación. En este punto en el tiempo, Jesús estaba diciendo que sus propios familiares no creían en Él. Y la Biblia nos dice que al menos algunos de sus familiares se arrepintieron y pusieron su fe en Cristo. De la misma manera, algunas personas a nuestro alrededor pondrán su fe en Cristo y algunas no. Pero no debemos de escondernos con tal de llevar la fiesta en paz. Tampoco nos vayamos al opuesto y crear conflicto en todos lados que vayamos. Pero no debemos olvidar o perder de vista que somos la sal de este mundo. Y la sal, cuando echamos sal en una herida, por ejemplo, arde. Pero en tiempos antiguos así lo hacían para mantener la herida limpia, para traer sanidad. De la misma manera, así debemos de ser nosotros. Verso 54. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y sucede. Cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, no sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Cómo no distinguís este tiempo? Porque las personas pueden determinar si vamos a tener un día soleado, un día nublado, si va a haber lluvia, porque están viendo lo que ocurre alrededor. Y la gente lo que ve es que tiene experiencia mirando lo que ha ocurrido antes y saben. Ahora, Jesús está usando este ejemplo para decirles cómo es que, leyendo las Escrituras y sabiendo las señales, no pudieron distinguir el tiempo, ese tiempo en el que vino Jesús. Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron alrededor de Jesucristo y de su ministerio. El padre de Juan el Bautista, Zacarías, el mensaje de los ángeles, el testimonio de los pastores, Simeón, Ana, al momento del nacimiento de Jesús, los hombres sabios que vinieron del oriente, quizás que fueron enseñados por Daniel. Habían muchas señales. No tenían excusa para no saber que estaban viviendo en los tiempos del Mesías, porque nadie como Jesús había cumplido estas profecías para ser el rey de los judíos.
Pero, antes de volvernos críticos acerca de los judíos, vamos a echarle un vistazo a nuestros tiempos modernos. Eso sucedió en la primera venida, pero ¿estamos listos para la segunda venida? Jesús y los profetas en la Biblia dieron muchas profecías advirtiendo que Jesús iba a regresar otra vez a esta tierra y juzgar a la tierra y establecer un reino político y físico, un reino de justicia en este mundo. Y hoy en día vemos un número imprecedente de profecías cumplidas alrededor de nosotros que son señales que apuntan a que estamos viviendo en la última generación. Estamos viviendo precisamente en el tiempo en el que Mesías vendrá por segunda vez, porque las profecías se han cumplido. Y esto es lo que estamos estudiando los domingos en la noche. La señal más clara y predominante es precisamente la restauración de la nación de Israel, que después de 2000 años de estar erradicada de la tierra como nación, se unió otra vez, a pesar de la oposición de las naciones en contra de Israel. Entonces, conforme a lo que estamos viviendo hoy en día, debemos de vivir con la misma esperanza, con una expectativa y con anticipación de que Cristo viene. Y si nosotros no estamos viviendo en esta alerta máxima todos los días, esperando que Jesús venga, podemos ser como estos judíos hipócritas que tampoco pudieron discernir los tiempos en los que vivían. Verso 57. ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Aquí simplemente Jesús está resumiendo lo que está diciendo. Está resumiendo esta advertencia y el significado real de lo que es Cristo. Va a traer juicio, justicia. Y Jesús está urgiendo aquí a estas personas que hagan las paces con Dios. Nación de Israel, gente del mundo, están aquí y a menos de que no me reciban, van al infierno, al juicio. Pero Jesús está caminando con él, con estas personas en el camino, animándolos a que antes de que estén junto al juez, antes de que todos se hallen culpables y sin esperanza, ellos hagan las paces con el Señor. Verso 58. Cuando vayas con tu adversario. ¿Quién es tu adversario? ¿Quién es aquel en contra del que hemos pecado más? Pues es Jesús. Mientras tú no has recibido a Jesús en tu corazón, Jesús es tu adversario. Entonces, haz las paces con Jesús antes de que estás delante de Dios. La palabra de Dios en Romanos 3:10 al 18 dice, como está escrito, no hay ninguno justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. He has offered to pay our penalty, offered to forgive us our sin, and to give us a new life. He's offered to bring us into his family. Todas las personas han pecado, todas las personas
están lejos del Señor. Por eso necesitamos aceptar esta ofrenda antes de que llegue el día del juicio. Necesitamos arrepentirnos de nuestro pecado, poner nuestra confianza en Jesús, dejar que Él cambie nuestra vida y deshacernos de nuestra naturaleza antigua. Dejemos que el Señor nos dé una vida nueva al someternos como delante de Él, como que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Y así no tendremos que enfrentarnos al juicio, que es el infierno, que es una separación permanente de Dios. Y cierra con el verso 59. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca, o el último centavo, como diríamos ahora. Si nosotros rechazamos su ofrenda de paz, entonces nosotros vamos a estar delante del juez. ¿Y cuánto nos va a tardar a nosotros que estamos espiritualmente en bancarrota pagar la deuda que tenemos, la deuda masiva que tenemos por todos nuestros pecados, especialmente si estás encerrado en el infierno? No vas a salir de allí hasta que pagues lo último que debes. Y como esta es una deuda impagable, no va a haber ninguna forma de que pagues y salgas de ahí, porque no tenemos nada que ofrecer. No podríamos pagar nunca esa deuda que debemos. Jesús está caminando con ustedes hoy en día y les está urgiendo, les está advirtiendo que se pongan a cuentas con el Señor antes de que llegue ese día de que estés delante del juez en la corte del cielo. Segunda de Corintios 6:2, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en el día de tu salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Si esperas al día del juicio, va a ser demasiado tarde. La invitación de Jesús se extiende hoy en día. La invitación es la misma. Voy a la cruz y vine a tomar tus pecados, vine a pagar tu deuda, vine a pagar por tu salvación. Y quiero invitarte en esta mañana. Vamos a tomar tiempo para orar. Vamos a orar por ustedes. Si alguien quiere recibir a Cristo en esta mañana, podemos orar por ustedes. Padre Celestial, gracias por esta oferta tan incomprensible que nos hiciste. Gracias, Señor, por la salvación que celebramos en esta mañana. Gracias, Señor, por tu regalo de salvación. Gracias, Señor, porque no había nada con que pudiéramos pagarte. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por ofrecerte a ti mismo para pagar por nosotros. Gracias, Señor, porque tú pagaste ya por nosotros. Y tú vienes otra vez a juzgar a este mundo. Y te pido, Señor, que como un fuego enciendas en nuestro corazón el deseo de seguirte mientras hay tiempo, porque el juicio viene pronto. Todas las señales están diciendo que estás a la vuelta de la esquina, Señor. Mueve el corazón de tus hijos, Señor, de tu iglesia, Te pido, Señor, por aquellos que no te han recibido como Señor, pongas en su corazón, Señor, la urgencia de que hoy es el día de la salvación. Hoy es el tiempo. Y, Señor, te pedimos que con urgencia hables a nuestro corazón hoy. Que nos ayude, Señor, por el poder de tu Espíritu. Traigas la luz, traigas la vida, Señor, a la gente
Y Señor, ayúdanos a estar motivados a responder a tu palabra e ir al mundo con este mensaje de buenas noticias mientras hay tiempo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.